Hoy vamos a hablar sobre historia. Nos vamos a centrar sobre una de las edades de la historia, que es concretamente la edad moderna. Vamos a empezar hablando sobre las características o los aspectos más característicos de esta edad para entender un poco el contexto en el que nos vamos a mover. Bien, una de las cosas que caracteriza la edad moderna es la aparición de las monarquías autoritarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues que las monarquías quitaron parte de ese poder que habían dado en la Edad Media a los nobles y se lo quedan ellos. Además, vamos a ver la ruptura de la cristiandad. Vamos a ver cómo los cristianos se van a dividir en dos grupos mayoritarios, ¿de acuerdo? Vamos a ver por un lado a los católicos y por otro a los protestantes. También vamos a ver cómo hay un nuevo renacimiento cultural. La Edad Media no se caracteriza precisamente por el desarrollo de la cultura, se considera más bien una época un tanto oscura en este aspecto y vemos como aquí va a haber una especie de renacimiento. Se van a volver a poner en valor muchas de las cosas que existieron antes de la Edad Media. Además, si por algo es conocida la edad moderna es porque se conoce como la edad de los grandes descubrimientos. Es la edad y el momento en el que Cristóbal Colón llega a América, pero no solamente existió este descubrimiento, sino que hubo otros cuantos. También se se caracteriza por el desarrollo del comercio. Y además por el auge de la burguesía, es decir, lo que estábamos viendo que al final de la Edad Media había un estamento nuevo en las ciudades, gente que trabajaba en la ciudad y tenía su fábrica, su pequeño taller artesano, pues poco a poco irá creciendo. Veremos cómo la burguesía toma en esta edad un papel más importante en la sociedad. Todo esto, como he dicho, son las características más generales, pero vamos a ver ahora qué estuvo pasando en España durante esta época. Vamos a empezar hablando de Isabel y Fernando, los conocidos como reyes católicos. Bien, Isabel era la reina de Castilla y Fernando era por su parte el rey de Aragón, que son estos dos jóvenes mozos que podemos ver en esta fotografía. Ellos se casaron en 1469. Ese matrimonio hizo que fueran los primeros reyes de la monarquía hispánica, porque hasta este momento, o hasta prácticamente, no justo este, sino un poco después, cuando sean sus herederos los que hereden tanto Castilla como Aragón, España como tal no existía, sino que existía el reino de Castilla y el reino de Aragón, que ahora lo vamos a entender un poco mejor. Y eso sí, aunque estaban casados, cada uno, incluida Isabel, era soberano y soberana de su reino, donde existían incluso distintas leyes y costumbres. Es decir, no solían interceder mucho en los asuntos del otro. Aunque lo hiciesen, lo harían de boquilla, pero no tenían poder para hacerlo. Como he dicho, para entenderlo mejor, vamos a ver un poco el mapa de cómo eran los reinos, ¿de acuerdo? Tapo un poco, pero quiere decir que el reino de Castilla, lo estoy tapando yo sin querer, estaba compuesto por el reino de Castilla, que esto que veis en naranja, que era el que ocupaba casi toda la península ibérica. En 1492 se anexiona Granada, el reino de Granada, que fue el último reino árabe que quedaba en la península, y de 1512 se anexiona el reino de Navarra, que lo veis en azul, ¿vale? Aunque tenía muchas otras pertenencias. El reino de Castilla, pues por ejemplo, le pertenecía a Canarias, y luego veremos cómo las tierras de América también le pertenecían a Castilla, no a Aragón. Por su parte, el reino de Aragón pues no era tan grande en la península, porque tenía una parte que la vemos aquí, pero además tenía bastante influencia en el Mediterráneo. Si os dais cuenta, ciudades como Orán, Argel, Trípoli o el reino de Nápoles, que ocupaba casi la mitad de lo que es hoy Italia, junto con Cerdeña y Sicilia, pues pertenecían al reino de Aragón también. Bueno, ¿qué hicieron los reyes católicos en España? Pues hicieron varias cosas. Lo primero que querían era una unión política y territorial, es decir, unir a todos los reinos que existían en la península ibérica bajo su mandato. ¿Vale? Y de hecho prácticamente lo hicieron.
aunque no eran el mismo reino, pero sí es verdad que durante lo que se llama la Reconquista vimos cómo avanzamos y dejaron solamente al reino de Granada ahí esperando a tomarlo, como que luego vemos que lo toman en 1492, y posteriormente el reino de Navarra. Portugal lo intentaron, ¿eh? Siempre se lo quisieron anexionar, pero no lo consiguieron por ahora. ¿Vale? Ya veremos lo que pasa con Portugal. Pero Granada y Navarra sí llegaron a anexionarlo, y una vez que se anexiona Navarra y el Reino de Granada, pues si os dais cuenta, prácticamente es lo que es hoy día España. Aparte de la unión política, buscaban una unión religiosa. Por ello, crearon una institución que se llamó el Tribunal de la Santa Inquisición en 1478. Aquí tenemos una imagen de al fondo los Reyes Católicos y el encargado de llevar esto a cabo, que fue Torquemada al principio. Y esto hizo que, como había gente, o en este caso judíos, que no aceptaban convertirse a la fe católica, pues fueron expulsados de España por esta gana de que todo el mundo fuese católico y tuviese la misma fe bajo el reino de los Reyes Católicos. Hicieron más cosas. Por ejemplo, intentaron ampliar los territorios fuera de España, no solamente con el descubrimiento de América, sino con los matrimonios de su hijo. Y aquí vemos un mapa. Los Reyes Católicos tuvieron 5 hijos. La mayor, que era una niña, se llamó también Isabel como su madre, se casó con el rey de Portugal. Después tuvieron a Juan y a Juana, y ambos se casaron con príncipes, aunque en realidad el título no era príncipe en ese momento, pero bueno, con los príncipes del Sacro Imperio Romano, con Felipe el Hermoso Juana y con Margarita de Austria Juan. A Catalina, su cuarta hija, la casaron con el rey de Inglaterra, y como su hermana Isabel había muerto en unos años, pues María, que era la pequeña de todos, se volvió a casar con el mismo rey de Portugal que había estado casado su hermana. Bueno, los Reyes Católicos hicieron bastantes cosas por España, ¿vale? Eliminaron el poder de los nobles. Como sabéis, os lo hemos dicho al principio, le quitan ese poder que tenían para quedárselo ellos, eso sí, no para repartirlo. Crearon consejos, ¿vale? Necesitaban que gente que supiese más que ellos de algunos otros temas, pues los pudiesen asesorar. Entonces crean consejos. Lo más famoso pues, fue el Consejo de Castilla por un lado y el Consejo de Aragón por otro. Aquí tenemos una imagen de lo que era un consejo de Castilla, donde estaban todos los nobles o todos los expertos que tenían que asesorarle. Por supuesto, también hicieron algo, tenían un gobierno, un país ya bastante grande, más grande que sus propios reinos anteriores, entonces tenían que intentar mejorar la recaudación para mantener todo esto. Y eso también le hizo que crearan un ejército profesional que estaba siempre a sus órdenes, porque tenían guerra, levantamientos constantes por todos los territorios y necesitaban sofocarlos, por lo cual no podían recurrir a que la gente tomase las armas, sino a adiestrar a un ejército profesional. Esto hace que al final un señor, que era Cristóbal Colón, se acerque a los Reyes Católicos y les comente la idea que él tenía en su cabeza. Una idea que viene desde las mejoras que había ya en navíos y en los mapas. De hecho, dicen que encontró un mapa en el que se veía cómo ellos pensaban que se podía llegar de forma más rápida a la India, si en vez de bordear toda África se iba para la dirección donde está ahora América. De hecho, cuando Cristóbal Colón llega, considera que aquello era la India. Además, cuando él, para convencer a los Reyes Católicos, o más concretamente a la reina Isabel, Colón lo que también dice es que se puede hacer algo que es lo que quería hacer los Reyes Católicos, que era convertir a toda la gente que no conocía la fe católica al catolicismo. Esto ya, pues claro, si le vendió a la reina católica que iba a tener mucho dinero, mucha riqueza, unas líneas comerciales maravillosas y encima podía hacer que todo el mundo fuese católico, pues eso la terminó de convencer. Y como he dicho, claro, le ofrece unas nuevas rutas comerciales, pues porque se tardaba mucho
en navegar desde España, bordeando toda África hasta llegar a India, y en muchas ocasiones había piratas que te podían robar tanto a la ida como a la vuelta, y se necesitaban una nueva serie de rutas comerciales. Pues bien, todo esto da lugar a que por fin Isabel la Católica accede a pagar la empresa de Cristóbal Colón, y el 12 de octubre de 1492, por eso el 12 de octubre es fiesta en España, se celebra el Día de la Hispanidad, Colón llega con 3 carabelas, ojo, carabelas, no calaveras, que eran los barcos que hemos visto antes, a América, aunque él lo llamó la India al principio, ¿vale? Aquí tenemos una de las imágenes que representa ese momento. Después Colón hizo muchos más viajes, hubo más viajes por otro comandante, con otro encargado de esto. De hecho, luego el nombre de América lo recibirá por otro, pero es el primer paso para estos grandes descubrimientos y para que España empiece a crecer de forma exponencial y llegamos a ser un imperio. Con esto terminamos la primera parte. Esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo.